Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de 2AP, el podcast de AA. Hoy día queremos hablar de construcción de marca, un tema que parece cada vez más desafiante. Hay más competencia, más canales, más mensaje y una presión constante por estar todo el tiempo como mostrando resultados rápidos. Y en este contexto, muchas marcas buscan algo que les permita de cierta forma como construir consistencia, tomar decisiones y diferenciarse más allá de una campaña o alguna acción puntual. Y ahí aparece un concepto que se ha vuelto cada vez más relevante y que también lo escuchamos mucho, que es el propósito. ¿Ya? Y esto no solamente como una declaración aspiracional, sino también como una forma de orientar las decisiones, construir identidad y darle esta consistencia que las marcas buscan en el tiempo. Y bueno, para aterrizar esta conversación quisimos ir a mirar una categoría particularmente desafiante que son las fintech. Que solo como una pequeña aclaración para nuestra audiencia, las fintech son empresas que utilizan la tecnología para ofrecer servicios financieros a la población de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados habitualmente a través de la banca tradicional, ¿verdad? Con un fuerte foco en la inclusión financiera y la agilidad en cuanto a procesos, desarrollo de productos, etcétera. Y bueno, esta industria ha crecido muchísimo en los últimos años, los productos evolucionan rápido, los nuevos actores aparecen constantemente, donde podríamos decir que ya hay como dos etapas en la industria fintech, no sé, ahí bueno, nuestra invitada nos va a contar más, pero primero pasó a ser una etapa de instalación, de disrupción, donde removieron bastante el ecosistema financiero, y ahora se presenta un nuevo desafío que tiene que ver con más consolidación y en el fondo donde ahí la construcción de marca se vuelve cada vez más importante. Entonces, bueno, para conversar sobre esto estamos con Cecilia Rojas. Cecilia es Head of Marketing de Tempo. Cecilia, muchas gracias por estar acá. Bienvenida a 2AP. No, muchas gracias por la invitación y feliz de hablar de este tema que en realidad me gusta mucho por mi corazón marquetero y que está súper conectado con la propuesta de valor y el propósito que tiene Tempo desde el día de su fundación en el 2020. Así que feliz de estar acá hablando de esto. Gracias, Ceci, por aceptar la invitación. Y hola, Lucía, no te saludé cuando hice la presentación. Perdona, ya la costumbre de vernos todo el rato, pero aquí estamos. Oye, para empezar, Cecilia, me gustaría como hablar desde algo más general, ¿ya? Cuando uno mira las marcas cómo se construían hace 10, no sé, 15, 20 años atrás, el contexto era muy distinto, ¿no? Como que hoy día hay mucha más competencia, hay más fragmentación y como lo decía al principio, hay mucha presión por resultados como a corto plazo. Entonces, desde tu mirada, ¿cómo ves tú que ha cambiado la construcción de marca y cómo se construyen las marcas como a largo plazo que mantengan esta consistencia en este escenario tan fragmentado? Sí, mira, como tú bien comentas, hace, yo te diría que unos 20 años atrás, empezó como este boom del mundo digital y en conjunto con esto parte todo lo que es el marketing de performance, ¿ya? Entonces las marcas que empiezan a hacer, empiezan a darse cuenta que el performance en el fondo daba resultados inmediatos, mucho más medibles a corto plazo y empiezan a migrar el presupuesto desde la construcción de marca hacia el performance. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Pasa que efectivamente te da resultados rápidos, se puede medir mucho mejor el retorno a la inversión, sin embargo se va perdiendo un poquito como el storytelling detrás, Claro. ¿ya? Y finalmente lo único que hace es como adquirir usuario o cliente, pero sin generar este amor por la marca o esta construcción de marca que al final del día va a hacer que se quede contigo versus un nuevo actor que entre el día siguiente o que no se mueva por los precios, sino que en el fondo se quede contigo por un tema de lealtad marcaria. Fidelidad de marca. Entonces, una vez que pasa esto, que son varios años, yo diría que por lo menos 10 años donde la industria se migró hacia el performance, algunas marcas empezaron a darse cuenta de esto, empezaron a darse cuenta que había que construir marca en paralelo, que en el fondo no era o una cosa o la otra, sino que ambas cosas se deben complementar y se vuelve un poquito lo que es la construcción de marca y acá el rol de los gerentes de marketing o las áreas de marketing está en eso, en el fondo, en decir, hay una parte de construcción de marca que no podemos dejar de hacer
Claro. Y sí, hagamos en el fondo toda la otra parte de performance con hooks para atraer clientes y para generar ventas, pero también con una consistencia en el fondo. Exacto. ¿Ya? Y ese es un poquito como el mundo en el que está hoy día el marketing o a dónde se están moviendo las grandes empresas, como hacer como una especie como de equilibrio ¿Ya? entre el mundo de la construcción de marca y el mundo del performance. ¿Y algún hito ahí, Ceci? ¿Algún hito que haya cambiado eso? Porque dices como que se volvió. Eh, ¿Identificas algo o fue como un proceso quizás más, Uy, mira, no tengo un más ejemplo hoy orgánico? día. Ya, Hay las marcas grandes, no sé, creo que Coca-Cola ha sido claro, como uno de los principales exponentes como de este retorno como a la marca, ya, pero ha sido algo como a nivel industria en general. ya. Perfecto. Y en el fondo, ir a mirar las piezas, ya, o sea, toda, la IA también nos ha permitido, además de permitirnos en el fondo como tener mucha cantidad de piezas dando vueltas, nos ha permitido también entender cuáles son las que performan mejor Claro. y dónde en el fondo la estructura de marca te ayuda a que esas piezas performen bien. Perfecto. Claro. Sí, eso que dices tú como de la irrupción digital de las marcas, de haber sido un cambio súper fuerte. O sea, es como, de repente pueden entrar miles. Y Claro. ahí, Y es mucho más barato publicitar. O sea, antes para hacer una Claro. campaña publicitaria tú necesitabas millones y millones de pesos. sí, Hoy día cualquier persona con Claro. su celular en la mano puede poner una campaña en Meta en 30 segundos y Claro. puede entrar a competir con una marca que lleva claro. años en el mercado, Es lo ¿cachai? que hablábamos Entonces, un poco en el capítulo pasado, Mm, de como que la eficiencia, o sea, una buena idea no necesariamente la que tiene mayor presupuesto, sino que tiene exacto. mucho que ver también con lo que dices tú, como que alguien haga un contenido orgánico y eso también es algo que gana la Sí, marca. o sea, la creatividad es Sí, claro. importante, la consistencia de marca. La otra vez estaba en un seminario donde mostraban en el fondo a una marca de pizza que ponía una pieza, era como un A/B testing digital, ¿ya? Ya. Entonces ponían una pieza donde estaban en el fondo como todos los códigos marcarios estaban presentes en esa pieza de comunicación, Mm, ¿ya? Diciendo que la pizza, el slice de pizza costaba $1, por darte un ejemplo. sí. Y la pieza de al lado, de que decía exactamente lo mismo, pero sin ninguna estructura marcaria en el fondo, o sea, como que solamente la pizza y Solo no el el logo, producto. sino que la marca escrita, Mm, ¿ya? Y la que tenía en el fondo como toda la los identidad códigos, marcaria, claro. performaba, pero así ya onda 10 veces mejor que la otra. Entonces, nos damos cuenta que efectivamente hay un tema de segmentación de audiencia, hay un tema de remarketing, etcétera, pero si la marca no está presente, si Claro. la construcción marcaria no está presente, no es lo mismo. Perfecto. ¿Y qué tipo de errores ves más frecuentemente acá? Porque muchas veces las marcas ya sabemos que tenemos que construir a largo plazo, pero también está en la práctica esta tensión por el resultado, la urgencia al corto plazo, claro, la tentación la ahí Sí, tentación nos pasa a ahí. todos, nos pasa a Sí, todos, que está claro, como los KPI como del negocio en el fondo, sí, ya donde tenemos que generar, en el caso nuestro, X sí, usuarios, con X saldo dentro de Tempo, etcétera. claro. Y es como, ¿cómo vamos a llegar a esas metas? Mm, ¿Ya? Y uno se ve tentado porque sí, po, tenía un presupuesto que es limitado, no es claro. infinito. Entonces tú decís, ya, este presupuesto limitado, ¿a dónde lo llevo? Lo llevo a generar en el fondo estos resultados de negocio a corto plazo, mm, que es, pues, o sea, una fintech, al ser una empresa tecnológica, funciona de forma mucho más dinámica Claro, que la banca la tradicional. categoría es... Claro, entonces la categoría te exige resultados inmediatos, ¿ya? Versus en el fondo la construcción marcaria que toma más tiempo, mm, que es más cara, claro, que donde hay muchas más horas hombre involucradas claro, porque hay que pensar en las creatividades, etcétera. Claro, Entonces, yo creo que finalmente la gracia es lograr generar como un sí, mix, un obvio. de ahí el equilibrio trade-off entre ambas. O sea, como sí moverte con acciones de performance que te hagan llegar a los resultados siempre con consistencia de Claro, marca, claro. obviamente, Ujú, y en paralelo ir construyendo marca. Y si hablemos del propósito, que siento nosotros nuestro rubro lo escuchamos tanto y claro, se ha vuelto cada vez más relevante, pero también cada vez más trillado. Entonces, ahí, y me imagino que para todas las personas significan cosas distintas o para las marcas. Entonces, ¿qué es para ti, Ceci, un propósito de marca? Ya, el propósito es como tu razón de existir. ujú, Ya está la misión, que es como lo que hago hoy, ya, ¿ya?
que es como una capa más Que superficial. Que puede ir variando más que el que propósito. puede ir variando. El Ya. propósito no debiese variar porque es como la razón por la que tú existes. Claro. ¿Ya? Y yo creo que efectivamente es un término que está súper de moda y hoy día en el fondo hay empresas que se dedican a ir donde grandes compañías le dicen, oye, yo voy a definir cuál va a ser tu propósito para que tú lo pongas en tu memoria, etcétera. Claro. Pero yo creo que la gran diferenciación está en las empresas que nacen desde el propósito y que es el caso de Tempo, ya que Tempo en el fondo es una empresa, una compañía que tiene el propósito en el eje del negocio. Ya. ¿Ya? Nuestro propósito es acelerar la inclusión financiera y digital en Chile y eso es lo que nosotros estamos buscando constantemente. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Y ahí vendría como la misión, ofreciendo productos y servicios financieros de forma simple, rápida, segura y hiperpersonalizada. ¿Ya? Pero en el fondo el propósito, el core del por qué existimos es porque nosotros queremos acelerar la inclusión financiera y digital de los chilenos y eso tiene que ver con nuestra historia también. Claro, como ¿Ya? propósito primero, antes de hacer la marca en el fondo, pues la marca Exacto. surge por algo. Exacto. Y el plan de negocios también de desarrollo de Tempo viene del propósito. O sea, cuando llega el grupo Credit Corp a Chile y dice, ya, ¿sabes qué? Queremos una cuenta digital donde tengamos una tarjeta de prepago y la gente pueda hacer compras de forma digital sin fricciones. Claro. Perfecto, sí. Pero eso no va a acelerar la inclusión financiera digital en Chile. Claro. Lo que va a acelerar la inclusión financiera digital en Chile es crear un neobanco, ¿ya? Donde podamos ofrecer otros productos, porque efectivamente tarjeta de débito, en el fondo, los chilenos la tienen Hay por el acceso. tremendo trabajo que Sí. hizo la cuenta La Ruth cuenta Ruth, claro. hace unos Claro. años atrás, el Banco Estado, pero las dimensiones reales de la inclusión financiera es el crédito, es el acceso al ahorro, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros Claro, la queríamos realmente inversión. ir, ¿ya? Y por eso en el fondo no bastaba con ser una cuenta digital, sino que teníamos que ser más que eso, y teníamos que ofrecer más productos y teníamos que obtener la licencia bancaria para poder darle a los chilenos la posibilidad de bancarizarse Claro. realmente, o sea, con todas las dimensiones que tiene. Claro, y ahí como, antes de entrar como a esos detalles, Ujú. pensando en eso del propósito, una cosa es tener una declaración bonita y otra cosa, que un poco lo que dices tú, como de no tentarse en el camino, hacer que realmente influya en la forma que yo tomo las decisiones Exacto. en mi marca. ¿Dónde está esta diferencia? O sea, pensando un poco en ese ejemplo que estabais dando, como, ¿cómo lo Sí. hacemos como para no desviarnos? Nosotros tenemos una regla dorada en Tempo, ya que es como si algo es bueno para nuestros clientes, es bueno para Tempo. Y eso de verdad lo tenemos como súper marcado todos los tempistas, que hoy día somos más de 400 personas trabajando, ya en que cualquier idea, cualquier avance tecnológico, cualquier producto, en el fondo, si es que eso no es bueno para nuestro cliente, no se hace. ¿Ya? Si es que eso no responde al propósito de acelerar la inclusión financiera y digital, no se hace. Si es que no es innovador, lo suficientemente innovador, no se hace. Entonces, en el fondo, no tiene que ver, como decís tú, con algo que nosotros ponemos en la entrada a la oficina o en la memoria o en lo que sea, sino que es algo, o en la página web, sino que es algo que realmente llevamos como impregnado en la forma en la que hacemos las cosas y en todas las decisiones que se toman de negocio. O sea, un tema cultural de la empresa. ¿Y eso cómo lo trabajan? O sea, tienen, me imagino, bueno, tu pega ahí grande, me imagino que es como grande de aunar un poco esto. ¿Cómo lo trabajan internamente todo ese...? O sea, bueno, ahí es un trabajo... Para que sea, perdón, para que sea transversal y Sí, no claro, solo en porque- en el área tuya de marketing. O sea, es que va desde Fernando Araya, nuestro CEO y co-founder, él lo tiene súper impregnado y se baja hacia toda la compañía. O sea, yo te diría que marketing no es el único guardián del propósito, Ya. ¿ya? Sino que el guardián del propósito, bueno, obviamente el equipo de talento, que es en Claro. el fondo el que ayuda a que toda la gente que entra a Tempo sea gente que va a tener propósito siempre en el centro, pero el equipo de producto, el equipo de tecnología, el equipo de riesgo, o sea, todos los equipos, el equipo de operaciones, todos los equipos de Tempo son guardianes del propósito. O sea, ¿les pasa a veces, por ejemplo, que hay una idea? No, esto, para decirlo bien literal y simple, pero esto no va con el Sí, nos ha propósito. pasado muchas veces.
Nos ha pasado muchas veces y nos ha hecho también ir como cambiando las decisiones de negocio o a qué segmento vamos a apuntar, ya por lo mismo, porque en el fondo el propósito siempre tiene que estar en el centro y no es un área como el keeper del propósito, Claro. sino que son todas. Claro, no hay un área de propósito en el No, fondo, ¿no? no. Al revés, Eso, es al mejor revés. porque está impregnado Sí, en la totalmente. cultura, como dice la Lucía, y claro, y como que nace de cierta manera, y no es Exacto. algo que hay que imponer todo el tiempo. ¿Y cómo se empieza como uno a diferenciar en esto? Porque yendo más a la categoría fintech, porque nosotros tenemos harta experiencia en estudios que hacíamos y nosotros partimos, no sé, el año 2022, si no me equivoco, haciendo estudios para la categoría fintech, donde era algo como bien disruptivo, la tecnología, innovación, la idea es de ser una alternativa a la banca tradicional. Y hoy pareciera como que la categoría ha madurado, ¿verdad? Como que hay más actores, más ofertas. Está más integrada Claro. al ecosistema financiero en general. Siento que ya no es tanto como los fintech, o sea, hay varias marcas que como que Claro. se mezclan. Claro, entonces, ¿cómo juega ahora la construcción de marca que me imagino que es más desafiante ahora, como en un contexto donde ya no es tanta, no son los más disruptivos, innovadores, o sea, sí, pero en el fondo ya dejáis atrás esta primera etapa como de instalación y de hacerlo novedoso en el fondo. Sí, bueno, la categoría ha crecido infinito, ¿no? Sí. En el mundo. Y no para. Y no para, ajá, en el mundo, en América Latina, sobre todo, en Chile también, o sea, como tenemos un ecosistema fintech súper grande y importante. Increíble como todos los años nosotros hacemos un sindicato fintech, todos los años se suman un montón de marcas a este universo. Sí, yo creo que Chile es como un hub fintech en realidad. Bueno, vemos el Fintech Forum que llegan delegaciones de distintos países también a ver como el caso de Chile y las distintas fintech que se han creado acá. Y efectivamente ya no es un ecosistema que está como asomando la cabeza, sino que ya está súper consolidado y hoy día hay fintechs como nosotros que tienen licencia bancaria. ¿Ya? O sea, como empresas de tecnología con licencia bancaria, que era algo que hace un par de años atrás era como inconcebible. Claro. ¿Ya? Y hoy día está pasando, entonces efectivamente se está consolidando. Y yo creo que ahí el rol del propósito y el rol de la marca cobran cada vez más relevancia. Totalmente, sí. Porque en el fondo estamos hablando de una de las cosas más sensibles para la gente, que es su plata, ¿ya? Entonces, si tú no construyes una marca que al otro le genere confianza, le genere en el fondo cariño, se siente identificado, sienta que tú le estás solucionando un problema en el fondo. Claro, porque no digamos que es una categoría amable. ¿sí? No, Toda la claro, vida una ha categoría estado bien súper teñida dura, como sí. más bien negativa. Donde realmente te das cuenta de cuáles son los dolores de los clientes y tú vas a solucionarlo y le cuentas cómo lo vas a solucionar, porque en el fondo también a veces hay empresas que tienen productos súper innovadores y que realmente van a solucionar un problema, pero es cómo se lo cuentas también. Claro. ¿Ya? Y si realmente estás respondiendo a esa necesidad, a ese dolor, a esa preocupación. Y yo creo que ahí está el gran desafío de construir marca, de construir confianza, de construir diferenciación, empatía, ¿ya? Y en el fondo que de esa forma la gente te considere versus la competencia que hoy día es tan amplia. Claro, y que en cuanto a productos, o sea, me imagino, son más o menos similares, digamos, o sea, no, obviamente que hay unos mejores que otros y hay otros, pero en el fondo la marca ahí, cuando hay tanta oferta, empieza a ser mucho más relevante. O sea, mucho 100%. más... Sobre todo que la banca tradicional hoy día está más tecnológica. Además, Y yo creo que Claro. ese también debe ser parte del propósito importante de ustedes, como no olvidarse que ustedes son intrínsecamente, naturalmente tecnológicas, que ustedes partieron como una fintech que ahora están y eso pasando a ser un nosotros banco, no al revés. nos repetimos siempre eso. O sea, nosotros no somos un banco. O sea, ahora que obtuvimos la licencia bancaria, nos repetimos todo el día. Nosotros Claro, no somos un banco claro. que tiene una app. Nosotros somos una empresa Al revés. tecnológica Al revés. con una licencia bancaria. Claro. ¿Cachai? Y ahí está la gran diferencia y ¿Y por qué es importante marcar esa diferencia? porque en el fondo para nosotros el hecho de ser tecnológicos o digitales desde el día uno nos permite poder ofrecerle a los clientes una experiencia bancaria distinta, ¿ya? Apalancado en la tecnología. Ya no solamente para nosotros los costos son mucho menores que para la banca tradicional de un cliente, ¿Ya? ¿ya? O sea, imagínate la diferencia, Las sucursales, los ya, las ejecutivos. sucursales ejecutivos, etcétera. O sea, los números son abismantes, Sí. ¿ya?
sino que además nos permite, en el fondo, con toda la data que tenemos de los clientes, que obviamente ellos nos permiten utilizar con la finalidad de darle una mejor experiencia, nosotros podemos saber efectivamente qué necesita cada cliente, cómo se lo vamos a decir. Le vamos a dar un producto que en el banco de al lado, en el fondo, le va a costar una mantención mensual, le va a costar, etcétera, y nosotros se lo vamos a dar de forma mucho más fácil, más segura, Claro, más menos personalizada, burocracia. menos burocrática, en un clic o en 5 minutos, y con un costo cero o un costo muy bajo. Claro. Y a veces nos pasa, por ejemplo, con nuestro producto La Cuenta Remunerada, hacemos focus group y la gente dice, pero es que ¿cómo es eso de que yo pongo mi plata y gana plata? Claro. ¿Y por qué? O sea, como, ¿dónde está la triquiñuela, cachai? ¿Dónde está la letra chica de esta Sí, pues, categoría ¿dónde que está siempre la he sí, tenido? Que en el onda, fondo- ¿cómo pueden darme plata si el banco de al lado jamás haría eso por mí? Claro. Y tiene que ver con eso, con la tecnología. Entonces, ahí está la gran diferencia. Es como la tecnología, en el fondo, nos permite entregar una mejor experiencia bancaria. Te ayuda, te habilita en el fondo. No es Exacto. como que te entorpezca algo, no una es algo herramienta. difícil, no es... Y también nosotros lo hemos visto mucho eso que tiene que ver un poco con educar, o sea, no puedo llegar y hablar de cuentas remuneradas si es que es una categoría que habla un lenguaje difícil y un lenguaje lejano, técnico. Sí, ese ha sido un gran desafío para nosotros y desde donde hemos sacado los mayores aprendizajes también, dándonos cuenta que de repente decimos, oye, vamos a comunicar esto y todo el mundo va a entender lo que es, Claro. van a estar todos súper felices y después nos damos cuenta que en realidad no entienden lo que le estamos ofreciendo y nos damos vuelta y buscamos la manera y al comunicarlo de la forma que se entienda, los resultados Cambia cambian. todo. Sí. Sí. Totalmente. O sea, a veces los problemas están en eso y uno desde adentro uno no lo ve y hace falta quizás una mirada externa. Sí. Y si hablamos más como ya, ahora sí entramos en Tempo mismo. Tú decías al principio como un poco cuál era tu propósito, pero ¿qué vieron ustedes en la industria financiera como para pensar que había espacio para hacer las cosas de manera distinta, considerando que había fintech que existían antes de ustedes? ¿Qué fue lo que Tempo encontró ahí para decir, ¿sabes qué? Aquí falta Tempo. Sí, bueno, ahí es lo que te contaba al principio, o sea, en el fondo decir, sí, cuentas digitales hay tarjetas de débito, ya uno podía hacer compras digitales con tarjetas de crédito sin fricciones, eso estaba, ¿ya? Había bancarización también con la cuenta RUT también. Estaba Estaba en el poco. tema de esta como inclusión Sí. del 90% de los chilenos mayores de 18 años con acceso a una tarjeta de débito, Claro. ¿ya? Pero las otras dimensiones estaban descuidadas. Y es por eso que nosotros decíamos, ¿sabéis qué? Vamos a por esas otras dimensiones, ¿ya? Y construyamos un camino. O sea, nosotros partimos, les contaba antes de partir, el 2020 en plena pandemia, ¿ya? Al 2022 ya teníamos 1 millón de clientes, o sea, imagínate. Qué increíble que el 2020 fue ayer, la pandemia fue Sí. ayer y Tempo ya es una marca súper Súper consolidada. consolidada, sí. 2022, 1 millón de clientes. 2023 lanzamos la cuenta Timpo, que es una cuenta para menores de edad, entre 14 y 18 años. Lanzamos nuestro programa de Loyalty 10 pesos, que fue el primer programa de cashback que llegó a Chile. ¿Ya? Y tarjeta de crédito, ahí ya como que íbamos como en este avance de pasar de ser una cuenta a convertirnos en el fondo como en una fintech que diera Banco, todos los servicios financieros que te da un banco, Ustedes inversiones, partieron, perdón, seguros, partieron con la con la cuenta cuenta prepago digital, en el sí, fondo, sí, ya. eso fue lo primero. Ya. Y ya hacia 2024, Pero ya partieron con la idea de ir Desde como el de día apuntar uno. hacia el crédito, ya. desde el día 1 era aquí la aceleración financiera, o sea, de la inclusión, la aceleración de la inclusión financiera digital. No se da solo con la dimensión del acceso a una tarjeta de débito, sino que se da con el acceso al ahorro, con el acceso al crédito, y es por eso que nuestro camino desde el día 1 siempre fue Ya. poder convertirnos en el primer neobanco de Chile, ¿ya? Porque Perfecto. había ejemplos en el mundo de fintechs que se habían convertido en bancos, ya que habían obtenido su licencia bancaria, y era como, ahí está el desafío, ahí es donde tenemos que ir, ¿ya? ¿Tenía algún ejemplo? O sea, que Sí, al o sea, referente. Nubank en Brasil, sí. hoy Lo hemos día estudiado. es el banco número 1, ¿ya? Bueno, Revolut en Inglaterra, en Asia también hay miles de casos de éxito.
No, o sea, no mil en realidad, estoy exagerando, pero México hay también, ¿o varios. no? En Colombia está Lulobank también. Y en el fondo estos bancos, neobancos, van a llegar en algún minuto, ¿ya? Pero nosotros pavimentamos el camino al ir y lograr que nos dieran la licencia bancaria, que ahí hace 20 años creo que no se daba ninguna licencia bancaria a un banco que trabajara con personas, ¿ya? O sea, como que B2C en el fondo. Ujú. ¿Ya? Y en el fondo aquí nosotros pavimentamos el camino, nos convertimos en el primer neobanco de Chile, que fue lo que celebramos. ¿Ya? Y usted está en este año, en ese proceso, tienen este año como para, me imagino, adaptar todo a hacer un nuevo banco para luego, Claro. desde el próximo año. Volviendo un poquitito atrás, nosotros el 2024 ya estábamos ahí tramitando full la licencia bancaria con 2 millones de clientes, ¿ya? O sea, como sea, el 2024 y ya habíamos llegado a los 2 millones de clientes. Sacamos productos como la cuenta remunerada, la tarjeta control, ya que es una tarjeta que está súper integrada con el propósito también, ¿Ya? porque es una tarjeta que le permite a los 8 millones de chilenos que no tienen historial crediticio o que tienen historial manchado poder construir o reconstruir su historial, ¿ya? De una forma segura, sin riesgo, ¿ya? Y con esos dos productos que son súper inclusivos, ¿ya? O sea, Y eso no existe eso no existe. ¿Ya? en O sea, no Chile. existía hasta ese momento. Ahora hay algunas tarjetas que sí lo están haciendo, pero en 2024 eso no existía y nosotros dijimos ya, esto está en línea con el propósito. ¿Y Eso se sí da entendió acelerador. cómo fue la recepción? Ya, al principio nosotros dijimos, oye, en Tempo todos tienen una tarjeta de crédito aprobado porque la tarjeta control tiene una tasa de aprobación de 99,9%, ¿ya? Y eso fue lo que salimos como a gritar. ¿Ya? Y nos llenamos de comentarios de gente, preguntas, llamados al call center, de gente que no entendía, porque decía como, esta tarjeta funciona de una forma especial y ¿por qué es tan segura, por así decirlo? Es porque funciona a través de un depósito de garantía. ¿Ya? Ya en el fondo yo deposito una garantía que puede ir entre los 50.000 y el peso y el 1,5 millones, y eso se convierte en mi cupo, ya me permite pagar en cuotas, ir pagando el día, obviamente, cada estado de cuenta que me va llegando todos los meses, y eso va generando historial. Y esa garantía que yo deposité queda guardada en un depósito a plazo y genera además intereses. ¿Ya? Y el día de mañana, en el fondo, si es que yo logro pagar a tiempo, genero historial y nosotros le entregamos a estos clientes que nosotros llamamos graduados un cupo mixto, donde ya es como tu garantía más otro crédito que yo te doy y también te abre las puertas para otras instituciones. Entonces, en el fondo, no es una tarjeta de crédito así nomás, no es como decir, oye, tengo una tarjeta de crédito para ti, sino que es una herramienta para que tú construyas historial. Difícil de, como Súper lo que hablábamos difícil, antes, de sí. entenderlo, de comunicarlo en simple, Súper para difícil. alguien que quizá ha pensado toda la vida que el crédito no es para mí, que la inversión no es para mí. O ¿Cómo sea, se el rompe crédito no esa es para mí, barrera? el crédito me da miedo. Claro. El crédito me mete en DICOM. Claro, Me mete en no me DICOM, sale, pues no ya me estoy saca. en DICOM. Claro. ¿Cachai? O sea, o gente que llegaba y decía, yo ya estoy en DICOM, nadie me va a dar una tarjeta de crédito. Claro. Entonces ahí, después de darnos muchas vueltas, se hizo como toda una nueva estrategia de go-to-market del producto, ¿Ya? ¿ya? Y lanzamos una campaña que salió ahora hace como un mes, donde explicábamos el producto, pero en base como a un juego. ¿Ya? Ya lo llevábamos como al Metrópoli o al Gran Capital o Monopoly, como le quieran llamar, que es un juego que todo el mundo conoce. Claro. Y en el fondo es como una chica que no podía avanzar para ir a buscar un crédito porque no la conocían. Entonces, tarjeta control es su solución. O otra persona que se caía porque tenía papeles, comillas, manchados. Entonces, ¿cómo puede hacer que vuelvan a creer o poder seguir jugando este juego de las finanzas, ya? Y en el fondo tenía la tarjeta control y, bueno, los resultados de esa campaña que era súper lúdica y que explicaba el producto de una forma Con en que pera y cualquiera, manzana. claro, que cualquiera la podía entender, dio resultados. O sea, la tasa de ¿sí? conversión aumentó, ¿ya? En un producto que es muy complejo y que es nuevo, además. O sea, la confianza. O sea, ahí se generó esta confianza de forma... Exacto. Y en explicarla Tempo de tenemos forma un muy producto que a simple. ti te va a ayudar. Claro. ¿Ya? O sea, como que es un producto que está como hecho para que tú puedas avanzar. Claro. ¿Ya? No solamente para yo ir y como a veces muchas veces piensa la gente de la banca con que Sí, po. desconfía, que es como, no, porque me van a dar un crédito y después voy a terminar pagando Sí. no sé cuánto y no sé cuántos años y me voy a encalillar. Y la gran gracia de este producto
y que es súper importante, es que en el fondo va a combatir directamente el crédito informal. Ah, total. ¿Ya? Porque hoy día en el fondo la banca tradicional no le puede dar crédito a este grupo de 8 millones de Sí. chilenos, y nosotros tenemos esta alternativa para que ellos en el fondo puedan construir historial con esta tarjeta y no tener que recurrir al crédito informal, que hoy día está cada vez más peligroso. No, y espantoso. O sea, claro, y en el fondo, además de inclusión, es como un bien social, digamos, un poco. También va en esa línea. Y eso está súper alineado con el propósito de inclusión financiera. ¿Y tienen algún ejemplo o se te ocurre algo que hayan dicho, sabéis que no, este producto como que no va en la Para el otro línea, lado, para el otro claro. lado, como decir, no va en la línea con la inclusión, no va en la línea con nuestro propósito y por lo tanto como que No lo vamos a no lo vamos a sacar, sacar o no. o que pintaba para bien una gran Claro. idea y tuvieron que como no dejarse llevar por la tentación. O sea, yo creo que nos pasa más que un producto en particular o un caso en particular, yo creo que nos pasa todos los días en las mesas de trabajo, cuando nos sentamos y definimos distintas estrategias. Decimos, no, sabes que esto no está conectado con el propósito, no lo hagamos. O cuando decidimos una campaña, por ejemplo, Claro. también, como no va por acá, vamos por otro lado. Y como te decía, en el caso de la tarjeta control, la forma en cómo lo comunicamos, al principio no estaba tan alineado con el propósito, Claro. y después dijimos, ahí que sí, lo vamos a alinear. Pero nos pasa todos los días propósito al frente, y de verdad, o sea, no lo digo como de la boca para afuera, ¿cachai? Realmente es así. Y esto de esta tarjeta control, quizás el producto sí estaba alineado con el propósito, pero era un problema de comunicación. La comunicación, forma en que sí. yo lo comunicaba no Exacto. expresaba lo que nosotros queríamos expresar como producto. Exacto, sí. Y ahí, ¿cómo lo solucionan? ¿Eso lo hicieron como con esto, como con los estudios, como con escuchan a la gente? Sí, o sea, primero, claro, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando en redes las sociales. Bueno, preguntas, las preguntas, los comentarios, la gente que no entendía, no entiendo por qué, pero ¿por qué tengo que poner yo la Claro. plata? Entonces, ¿es como débito o crédito? ¿Cachai? Como que nos pasaba mucho eso y empezamos a escuchar a la gente. Si al final, lo hablábamos al principio, en Tempo, los tempistas somos autocríticos. ¿Ya? Y en el fondo, si uno no es autocrítico, no hay forma de mejorar, avanzar. de avanzar. Y dijimos, oye, ya, aquí algo está pasando, la gente no lo está entendiendo. Empezamos a llamar a clientes, de ahí ya lo llevamos como algo más formal, que empezamos a hacer focus group, estudios cuantitativos también, para ver si la gente estaba entendiendo, si estaba esto realmente respondiendo a este dolor o a esta necesidad que Necesidad. tenían. Y ahí fue cuando nos dimos vuelta y armamos como toda esta como nueva estrategia de go-to-market. Hubo hasta cambio de nombre, con eso te digo todo. O sea, antes se llamaba de otra forma la tarjeta control. ¿Cachai? Entonces, como que efectivamente miramos lo que está pasando, ¿ya? Vemos los comentarios en redes, escuchamos a los clientes que llaman al call center, y en base a eso tomamos decisiones también. Claro. Y una cuenta muy tú, que es como el eslogan, la bajada, ¿a qué apunta? Apunta a varias cosas, apunta al propósito, obviamente, de entregar una experiencia distinta, ¿ya? En el fondo, acelerar la inclusión financiera y digital, pero a través de una experiencia simple, rápida, Claro. segura, digital, 100% digital, que tú solamente lo tuvieras que hacer de tu smartphone. Responde también a la personalización. O sea, yo no le voy a ir a ofrecer un seguro de auto a una persona que yo sé por sus movimientos que no Que no tiene tiene auto, auto, ¿cachai? O sea, que claro. con su vida ha echado benzina, que no ha pagado un permiso de circulación. O sea, entonces, en el fondo, tiene que ver con la personalización, pero tiene que ver también con esta expectativa que tiene la gente hoy día de las marcas, de las empresas y de la banca. ¿Ya? Entonces, hoy día una cuenta muy tú responde a eso, a la hiperpersonalización, a la hiperseguridad, a la hiperrapidez, simpleza y agilidad. Y ayudarte también, me Y imagino, claro, como ¿y qué es lo que como tú tus necesitas? necesidades, Claro, sí. tú necesitas, y la cuenta muy tú se puede extrapolar a una tarjeta muy tú, a un banco muy tú, Claro. etcétera. ¿Y ahí cómo lo han hecho, por ejemplo, con la gente mayor? Con, no sé si adultos mayores, bueno, me imagino que el target de ustedes es más bien más jóvenes, qué sé yo, o quizás sea, hasta cierta edad, pero ¿cómo lo han hecho ahí el desafío? Porque ellos sí, y lo hemos visto en un montón de estudios, son muy desconfiados, necesitan el ejecutivo, necesitan la sucursal, etcétera. ¿Cómo Lo lo han visto? presencial, Lo presencial. Sí, bueno, mira, nuestro target en realidad son todos los chilenos con Ya, RUT ya. mayores de 14 años Ya. hasta la edad que sea. Dale,
¿ya? Ahora, obviamente hay un tema de afinidad que tiene Sí. que ver con la digitalización, ¿ya? Y efectivamente nuestros usuarios, nuestros clientes son más jóvenes, ¿ya? ¿Mm? Tenemos clientes de toda la edad igual, Sí, ¿ya? Pero si yo hablo como de la gran masa, claro. efectivamente son menores de 50 años. Ya. Sin embargo, seguimos creciendo en edades mayores, ¿ya? Ya. Porque también los adultos mayores están cada vez acercándose más a la tecnología, Total. están aprendiendo de las generaciones más Sí. jóvenes. Y la pandemia aceleró esa La adopción pandemia lo también. aceleró exactamente, y están confiando cada vez más. Y nosotros también desde Tempo y desde el equipo de marca en particular trabajando mucho también en el tema de la confianza. Claro. O sea, efectivamente entendemos, la plata es un tema delicado, un tema sensible y tienes que confiar en nosotros si vas a depositar tu sueldo con nosotros. Claro. ¿Ya? Entonces es algo que nosotros trabajamos todos los días y que para nosotros es súper relevante y que sentimos que nos va a ayudar también a llegar a estas generaciones de mayor edad en el fondo. Claro. Sí, interesante porque el posicionamiento de Tempo, o sea, es una marca que tiene una imagen bien tecnológica, pero también bien cercana, o sea, logran esa combinación entre que haya un teléfono, pero también poder sacar todo con el smartphone, como tú dices. O sea, ¿cómo logra una marca que nace digitalmente tener O sea, solo para complementar, nosotros tenemos un estudio que lo hemos hecho todos los años con el 23 que se llama Empatía, que justamente combina estas dos y variables. Tempo ha participado de Tem- ese estudio? Tempo participado, Tempo ganó el 2024, siempre le ha ido muy bien. Entonces, ahí sí, eso nos ha llamado la atención en el fondo. ¿Cómo se Equilibrio entre logra el humanidad equilibrio? y tecnología. Bueno, yo creo que hacer parte importante tiene que ver con el producto, ¿ya? O sea, Claro. la app de Tempo es súper intuitiva, Claro. ¿ya? O sea, no cuesta nada abrir una cuenta, no cuesta nada hacer un depósito. Yo las invito a pagar sus cuentas a través de Tempo, te juro que es una experiencia. O sea, yo pago todas mis cuentas en Sí. 5 segundos. Hago tic, 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 pagar, listo. Claro, en el ¿Sabes? O sea, fondo como que la tecnología te invita invita a a que hacértelo más fácil, hacértelo no es más una traba. fácil. Claro, no es una traba, no es como estas páginas web que tú dices, ¿cómo hago esto? No, al contrario. O sea, yo creo que el gran protagonista de esto que hemos logrado construir, que es esta como el uso de la tecnología, pero con esta cercanía, tiene que ver con el producto, que es un producto maravilloso. Con la aplicación. La Bueno, aplicación, mucho la aplicación. sí, la aplicación muy, muy amigable, muy intuitiva, rápida, ¿ya? Sí, porque Entonces, pasa muchas veces que uno tiene como el interés en hacer algo a través de una aplicación, dice, motiva, ya voy a descargar la aplicación. claro, Me pero pasaban varias veces, la descargo y llego hasta ahí porque no entendí nada, no sé cómo seguir. Sí, el Face ID no funciona. Claro, Hola. siempre sí. falla algo, se queda pegado, ya. No, yo creo que ese es como uno de los grandes responsables y lo otro Sí. también es la forma en que hemos como comunicado. Efectivamente, tú decís, Tempo es una empresa tecnológica y se ve como muy Los tecnológica. colores son Porque los tecnológicos. colores, porque siempre está la app de protagonista. Tú veís en el fondo cualquier comunicación y la app aparece mucho, ¿ya? Pero también hemos logrado generar piezas de comunicación que tienen que ver con la cercanía. Yo creo que el gran desafío fue la campaña de la licencia bancaria. La campaña, nosotros Neobanco. Sí. la planificamos durante meses. O sea, ahí estaba guardadita a la espera de que la CMF Claro. publicara que teníamos ya la licencia definitiva. Y fue una campaña donde teníamos que explicar a la gente qué era un neobanco. Eso te iba a Claro. preguntar, ¿se entiende neobanco? ¿Qué es un neobanco? ¿Por qué le llaman así? Neobanco es un banco que desde sus orígenes es 100% digital. No es un banco digital de otro banco más grande, no, sino que es como un banco que nace 100% digital y Nativo. que eso permite en el fondo lo que hablábamos anteriormente, que es entregar como una experiencia distinta al usuario. Y teníamos que explicar en esta campaña, neobanco, pero ¿qué significa eso? ¿Ya? Y así, de ¿Era hecho, obligación llamarse neobanco o era algo que eh, ustedes querían porque iba... es una categoría, Ya. ¿ya? En la categoría están los fintech, los bancos y los neobancos. Y Perfecto. nosotros queríamos instalarla y también, en cierta forma, apropiarnos también de la Claro. categoría O sea, en pioneros, en el Chile, fondo. claro. Y además que un chileno fuera el primero. Y además va de la mano con cómo partió la marca, o sea, no... Exacto, con lo que queríamos desde un inicio al plantearnos como este propósito.
Y es ahí donde dijimos, ya, ¿sabéis que expliquemos a la gente que se entienda, que Claro. sea entretenido, qué es lo que es un neobanco y en el fondo cuál es la gran diferencia entre un neobanco y la banca tradicional? Claro. ¿Ya? Y ahí nace este concepto que es como demasiado bueno para ser verdad. Sí, total. ¿Ya? Lo hemos visto. Y tiene que ver con eso, con lo que hablábamos, cuando la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo mi saldo Claro. genera más saldo? Claro, hay algo aquí Algo hay acá que voy a salir para atrás. y claro, y tiene que ver con esa pieza que en verdad quedó maravillosa Mm. y que de hecho fue caso de éxito en TikTok, la pieza de Neobanco de la licencia bancaria, de cómo una pieza que es construcción de marca al fin y al cabo Claro, aceleró los resultados de performance Mira. en 10 por el promedio LATAM. Así que efectivamente cuando tú juntas y tú veis el spot y está la app ahí súper protagonista también, o sea, no es solamente como las razones o las reasons to believe detrás Claro. del neobanco, sino que también la app como protagonista, como la tarjeta de crédito en el fondo que pagáis con el Claro. reloj. Entonces, o sea, como toda la tecnología que sustenta- tiene, el pago de cuentas rápido, etcétera. Porque también está el desafío de diferenciarse de la banca tradicional y de las otras fintech también, porque están Exacto. construyendo como un in-between ahí como en el medio. Un animal de Sí, un híbrido. instinto, sí. Sí. Un buen año entonces para Tempo, Sí, es Cecilia. desafiante y ahora tenemos este año para empezar a operar como banco, que ahí Claro. también es otro desafío. Claro. Así que nada, muy entretenido y siempre con la premisa, como decía yo, que si algo es bueno para nuestros clientes, es bueno para Tempo y el propósito al frente y efectivamente ofrecer productos y servicios financieros de forma rápida, segura y hiperpersonalizada. Perfecto, no perdiendo esa esencia. Exacto. Sí. Excelente. ¿Estamos listos? Sí. ¿No? ¿Algo más, Ceci, que quieras agregar? Muchas No, gracias. nada, gracias por la invitación. Por la conversa, muy entretenido, interesante todo lo que están haciendo. Sí. Así que nos vamos a ir seguir viendo en la industria. Gracias De también todas a todos los maneras. que nos escucharon. Sí, muy movido todo. Y o sea, ya el próximo año quizás estamos hablando de neobanco. Así que muy vertiginoso todo. Bien, Estamos. Gracias a todos. no, No gracias a sé, ustedes. no sé, Cecilia, si tú sabías que este podcast no solamente se puede escuchar, también se puede ver. Así que ahí nos ven en nuestras plataformas, en Spotify, en YouTube y en la página web. Hasta un próximo capítulo de 2AP. Chao, chao. chao.